análisis, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Ya se siente en un estadio caliente, entre el canto de mi gente, mi selección ya está aquí. Palpita nuestra bandera, los colores de mi tierra, en un solo corazón. 8:26 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Un gusto dialogar con el arquitecto Fernando Carrión, también es su fuerte. Las investigaciones sobre el deporte siempre nos ilustra, presupuestos, datos, y quisiera empezar, antes de hablar de la coyuntura, este momento, 25 minutos, Qatar empata con Senegal, está en nuestro grupo, y a las 11 horas, ese gran desafío, jugar contra el equipo de Países Bajos. Veamos qué sucede Qatar-Senegal, porque en el supuesto que gane Senegal, Qatar, el anfitrión, ya quedaría fuera del torneo, y nos jugaríamos la próxima semana, dependiendo del partido de las 11 de la mañana, con Países Bajos, con Senegal. Pero quisiera empezar la relación de este gran equipo ecuatoriano. Cuando uno mira los presupuestos de esos gigantes, Inglaterra, Francia, Argentina, Brasil, y el presupuesto de lo que vale nuestro equipo, partiendo de un hecho: la casi totalidad de jugadores nuestros que han adquirido una gran experiencia están jugando en el exterior, salvo los 3 arqueros, que Galíndez juega en el Aucas, Domínguez juega hoy en Liga, y Ramírez, ese gran prospecto del Independiente del Valle, el campeón de la Copa Sudamericana. ¿Qué representa el presupuesto comparado con esos grandes, esos monstruos del fútbol, el presupuesto de los jugadores ecuatorianos, a sabiendas de que, siendo una vitrina el Mundial, seguramente si seguimos a octavos de final, pasamos a cuartos de final, bueno, esos presupuestos se van a incrementar sustancialmente de lo que valen nuestros jugadores? Fernando, muy buen día. ¿Qué tal, Miguel? Un saludo cordial a toda la audiencia, y muchas gracias, obviamente, por la invitación. ¿Qué vale el equipo ecuatoriano? A ver, estuve revisando algunos datos de la primera clasificación nuestra al Mundial en el 2002, es decir, exactamente hace 20 años. Corea-Japón. Exactamente. Y en esa ocasión teníamos solo 3 jugadores nuestros en el exterior, que eran nada más ni nada menos que Alex Aguinaga, el Bambán Hurtado y el Team Delgado. Solo los 3 jugaban en el exterior. Hoy día, de los 26, 21 están en el exterior. Y no solo que están en el exterior, sino que están en las mejores ligas del mundo. Háblese de la Premier League en Gran Bretaña, de Francia, de Bélgica, de Alemania, de España, y también en América Latina, en Brasil, en Argentina y en México. En otras palabras, nuestra selección es una selección muy joven, es probablemente la más joven que hayamos tenido, y esta selección, que es absolutamente joven, ya tiene una inserción en el mercado internacional de futbolistas, en el mercado global de futbolistas, y no en cualquiera, sino en las mejores ligas del mundo. Eso ha hecho que comparativamente con la selección simplemente última que tuvimos de las eliminatorias pasadas, que desgraciadamente no clasificados, frente a esta, el precio de esta sea infinitamente mayor. No tengo, desgraciadamente, los datos totales, pero sí sé que es bastante más alta de la que teníamos en la última elección. Y hay una cosa más. Es muy probable que una vez que se termine este Mundial de Qatar, algunos jugadores cambien de equipo. Por ejemplo, se habla del famoso niño de Moisés Caicedo, que estaría interesado en Real Madrid. Si eso ocurre, ese jugador va a ser el jugador más caro que haya vendido el Ecuador a cualquier otro equipo en el mundo, sobre los $50 millones. Es una cosa absolutamente inédita, y creo que es un mérito, obviamente, de esta generación.
Fernando, cuando habla tenemos una selección bastante joven. ¿Significaría que tenemos para largo, para rato, una selección de esta dimensión? Yo creo que ahí hay dos cosas. Aquí hay que dar mérito quizás a dos, una institución y una persona. Una es el caso del Independiente del Valle, que es un caso excepcional porque se ha convertido en una especie de fábrica de futbolistas y todos muy jóvenes. El Independiente está en el fútbol ecuatoriano de primera categoría 12 años y en esos 12 años tiene 2 títulos internacionales y 2 títulos nacionales. Y no solo eso, sino que ha logrado en esos 12 años vender 84 futbolistas. Eso significa que un promedio de 6 o 7 jugadores por año los vende. Eso le ha dado una solidez financiera, pero también la ha proyectado internacionalmente. Entonces yo creo que buena parte de la renovación y de la juventud de esta selección viene de la mano del Independiente. Y el segundo es el caso de Jorge Célico, que él no hizo desde un club este proceso, sino desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol, cuando montó la selección sub-20 que nos llevó a ser campeones de Sudamérica, nada más ni nada menos que campeones de Sudamérica, y Miguel, terceros en el mundo. Entonces, sobre esa base, Gustavo Alfaro construye esta selección que nos lleva a tener una edad promedio de un poco más de 25 años de edad. Y qué pena a propósito de lo que señala Fernando Carrión, este gran técnico, este gran formador Jorge Célico, no sé si está con equipo, porque saltó a los clubes, al campeonato, a la Liga Pro, y no duró ni 6 meses con Barcelona, que ese es parte de otro análisis en donde los equipos no son muy bien manejados, a diferencia de lo que ha citado Fernando, 84 futbolistas exportados por Independiente. ¿Cuál es la fórmula para el éxito, para generar canteras? Lo que antes decíamos, ese gran club, el Nacional, que tenía grandes jugadores, que la gran mayoría iba a la Selección Nacional de Fútbol, o en su momento también Liga Deportiva Universitaria. Yo creo que es una visión estratégica y ahí hay que reconocer la personalidad de Michel Deler. A mí me da la impresión que es un tipo de una visión impresionante. Miguel tiene un equipo en España, y eso hace que muchos jugadores del Independiente de aquí se vayan a su filial que está en España. Con lo cual esos jugadores ya tienen una experiencia de jugar en el fútbol español y la posibilidad de venta de esos jugadores en España se acrecienta. Yo creo que aquí lo que tenemos es una visión, una concepción estratégica del fútbol que no se queda en el partido del día, no se queda en la inercia, en llenar vacíos del equipo titular, en traer 2, 3 extranjeros. Todo lo contrario, lo que está pensando es en el largo plazo. Ya vemos no solo los resultados deportivos, sino la infraestructura que tiene. Este equipo que les digo que hay en España, tiene una escuela, acaba de construir un colegio, tiene un equipo filial en segunda categoría, que ya estuvo a punto, pudo haber incluso pasado a primera, pero las normas de la federación lo impiden. 2 equipos independientes en primera, claro. Exactamente, y luego en mujeres exactamente lo mismo, y lo mismo en las categorías inferiores. Es un caso excepcional, sin duda. Ahora, ¿cuál es la fórmula del éxito? Citaba escuela, colegio. Allí, de alguna manera, no solo, con todo el respeto a los futbolistas, no solo es patear el balón, sino prepararse, tener calidad de seres humanos jugando muy bien al fútbol, Fernando. Sí, bueno, la escuela, la cantera del Independiente empieza muy temprano con las divisiones inferiores, con de la edad más pequeña hasta la más grande. Y ahí no solo se enseña el fútbol, es decir, la técnica, la táctica, lo físico, lo psicológico, etcétera, sino que también se forma al ser humano. Por eso es lo que en este año acaban de inaugurar el colegio, porque ahí, aparte también de enseñarles las materias típicas de el bachillerato, la escuela, etcétera, les enseñan también idiomas, porque una de las cosas fundamentales para que un futbolista pueda salir al exterior es tener idiomas.
de tal manera de que cuando llegue a ese otro fútbol la adaptación sea mucho más fácil. Entonces aquí se está pensando de una forma absolutamente distinta. Como decía, los otros clubes tienen problemas porque lo que hacen es llenar el vacío del equipo titular, nada más que eso. Y yo creo que hay una gran diferencia con esta visión. Y el otro, como decías, Jorge Célico. Jorge Célico es un tipo que se ha dado la vuelta al Ecuador muchas veces para ir captando futbolistas en mercados que no están articulados al fútbol ecuatoriano. Hay una cosa que es paradójica también comparando con el 2002, en estos últimos 20 años. Por ejemplo, mi equipo, Liga Deportiva Universitaria, no tiene un solo jugador de Quito. ¿Y por qué esto? Porque antes los futbolistas eran del lugar del equipo. Es decir, los jugadores de la Liga Deportiva Universitaria eran quiteños, principalmente. Y no solo quiteños, sino que eran de clase media vinculada a la universidad. Con la entrada de los afrodescendientes al fútbol ecuatoriano, esta lógica se modificó. Y esto hay que agradecerle, obviamente, a Dusan Draskovic y a Pacho Maturana, que hicieron ese cambio en la estructura social del futbolista, en la condición social del futbolista. Una cosa que parecida la está haciendo este rato Gustavo Alfaro, porque lo que ha hecho Gustavo Alfaro es cerrar un ciclo que fue muy bueno de futbolistas y ha abierto uno nuevo con otra estructura social, que es básicamente de jugadores jóvenes. En ese sentido, pues yo veo una cosa relativamente parecida, a diferencia de que ni Maturana ni Draskovic clasificaron. El caso de Gustavo Alfaro sí ha clasificado, además con un proceso relativamente corto, porque lo tomó al equipo, a la selección, en una época de una crisis muy fuerte. La evidencia de lo que estamos en el escenario mundial, en un campeonato mundial como es Qatar, a propósito de lo que señalaba Fernando Carrión, leímos en su momento el libro de Pacho Maturana, y él decía que jugamos como somos, es decir, hay un reflejo también de la sociedad, de esta evolución hoy en un equipo seleccionado del Ecuador. Sí, Pacho Maturana decía exactamente eso, se juega como se vive. Y uno compara el fútbol, por ejemplo, europeo con el nuestro. El fútbol europeo es muy táctico, muy estratégico, porque provienen de la industria, de la revolución industrial, donde la organización es fundamental, porque una etapa productiva se enlaza con la otra en cadena. En el caso de América Latina, ese no es la realidad. Nosotros tenemos una situación totalmente distinta. Por eso es que nuestro fútbol no es de ese nivel de organización, a pesar de que ahora se va incorporando, sino más bien es el de la creación, es del arte, etcétera, etcétera. Y ahí viene una cosa también que también creo que es importante, Miguel, respecto de Gustavo Alfaro, su discurso. Este es un discurso que el otro día yo le comparaba con el con Gómez, con el entrenador que nos llevó por primera vez. Bolillo Gómez. Bolillo Gómez, exactamente igual. Él fue un estimulador, un tipo que tenía un discurso que la población ecuatoriana se unió, los jugadores, los dirigentes, etcétera. Pero ese era un discurso muy chabacano, muy popular, claro, populachero, etcétera, incluso, Fernando, si me permite, lo entrevistamos algunas veces, la diferencia del Bolillo Gómez culturalmente con Pacho Maturana, con el propio Luis Fernando Suárez, que fue técnico de la selección y que fuimos a Alemania. Una diferencia, pero el Bolillo sembraba emoción, esperanza psicológicamente a las hinchadas, a las masas, ¿no? Así es, incluso hay que acordarse, bailaba, salía al estadio, al Olímpico, bailando. Entonces construyó un discurso muy interesante de unidad. Y yo lo comparo con el discurso que tiene Gustavo Alfaro, que es un discurso también de integración nacional, pero no es un discurso solo del fútbol, sino es un discurso que sale del fútbol para proyectarse a la sociedad ecuatoriana, a la política ecuatoriana, a la economía ecuatoriana. Y a diferencia de Bolillo, como veíamos que era un discurso mucho más desde lo popular,
Este es más desde lo enciclopédico, desde el mundo de la construcción literaria, etcétera, pero los dos con el mismo sentido, de la unidad, del éxito, del triunfo. Y me parece que lo que ha hecho Alfaro en ese sentido ha sido muy interesante, porque ha logrado integrarnos a todo el país, integrar a todos los futbolistas y construir un liderazgo con un discurso bastante interesante para la sociedad ecuatoriana. Fernando, es indudable que ese mejoramiento del nivel del fútbol ecuatoriano, y yo recuerdo, porque vivimos de eso en su momento, cuando hubo las eliminatorias en el 69 para el Mundial México 70, y en donde Brasil, con el tercer título, luego del 58, 62, fracasó en Inglaterra 66, pero en el 70 se llevó la Copa Jules Rimet, Brasil. Recuerdo ese gran técnico, porque con el equipo de Liga Deportiva Universitaria triunfó ese técnico ya fallecido, José Gómez Nogueira. Y él, cuando fracasamos para ir a México 70, recuerdo esas palabras que decía: lastimosamente los jugadores ecuatorianos no saben ni amarrarse los zapatos ni pararse para orinar. Eso lo dijo hace 52 años José Gómez Nogueira. Pero ahora, ¿cómo han evolucionado? Es que el mirar el mundo desde los 33,000 pies, como se dice, el salir al mundo, a jugar en esas grandes ligas, como dice Fernando Carrión, cambió el panorama del fútbol ecuatoriano. No, yo creo que eso es clarísimo. Nosotros al principio en estas justas deportivas mundiales, en el ámbito de las eliminatorias, nosotros participábamos y regresábamos diciendo que salimos a aprender después de goleadas que habíamos recibido. Posteriormente se entró en un segundo momento. Ya no íbamos a aprender, sino que teníamos algunos resultados relativamente interesantes. Y la última fase es el sí se puede. O sea, llegamos ya a un nivel de equilibrio con el resto de selecciones y el resto de países. Y hoy día me da la impresión que ya estamos por encima del sí se puede. Yo creo que hoy día, bueno, sin duda Brasil está en primer lugar, Argentina después, y el tercer lugar nosotros nos estamos disputando básicamente con Uruguay. Si nosotros vemos estos últimos 10 años, los torneos ganados por la Liga Deportiva Universitaria con la Copa Libertadores de América, las recopas, la Sudamericana, lo que ha hecho el Independiente, exactamente lo mismo. Entonces, en términos de clubes, el Ecuador está bien. Y las clasificaciones en este siglo hemos tenido 4 clasificaciones al Mundial. Entonces yo creo que ya estamos, como digo, después de Brasil, Argentina, nos disputamos el tercer lugar con Uruguay. Ya no estamos para ir a aprender, ya no estamos para el sí se puede, ya estamos en una fase totalmente distinta. Vamos con la coyuntura. ¿Cuáles son las perspectivas del Ecuador en este campeonato mundial? Hoy a las 11 horas con Países Bajos. Y este momento, ¿cómo incide si triunfa Senegal sobre Qatar? A los 40 minutos metió un gol, Senegal va 1-0 frente al local Qatar, ya van 42 minutos de la primera etapa. A ver, un análisis de nuestra serie, por favor, Fernando. Bueno, yo creo que hay, de los 4, me parece que la disputa por el pase a la siguiente fase es entre 3. Yo creo que Qatar está en un nivel más bajo, no solo con su equipo, sino con el fútbol en general. Qatar no tiene fútbol, o sea, es una cosa muy reciente. Y estaríamos ahí, Senegal, Ecuador y Países Bajos. Obviamente que si uno ve simplemente en los papeles, Países Bajos estaría por encima de los otros 2. ¿Y por qué esto? Porque el fútbol europeo sin duda es el eje, es el epicentro del fútbol mundial. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Eso es fundamentalmente desde la perspectiva de los equipos y de las ligas, que es distinto a lo de las selecciones. ¿Y por qué digo esto? Porque los equipos que juegan en los torneos nacionales de Europa, al menos en las ligas más importantes, estos equipos son las selecciones del mundo. Por ejemplo, veamos la final de la Champions League, la última que jugaron Real Madrid y el Liverpool, el uno de España y el otro de Gran Bretaña.
Me puse a ver el origen de los futbolistas. Habían 2 españoles y habían 2 ingleses. Y habían 6 brasileños. O sea, era impresionante. Entonces, estos equipos son selecciones del mundo. Pero cuando llegan ya los torneos de selecciones, propiamente dicho, de selecciones nacionales, pues juegan los jugadores de esos países y ahí la cosa cambia. Y entonces vemos, por ejemplo, que el fútbol africano ha crecido muchísimo, que el fútbol sudamericano, bueno, sigue manteniendo su nivel, y el europeo ya no es tan distante como es en términos de los clubes. Yo creo que ha habido un equilibrio. ¿Qué es lo que puede pasar este día entre Ecuador y Países Bajos? Yo creo que es difícil ese partido, pero me parece que el Ecuador está bien preparado para enfrentar esa situación. Va a haber un cambio táctico de lo que estuve viendo. Va a entrar Poroso en la parte de atrás para formar una línea de 3. Este muchacho Poroso es de la selección sub-20, es decir, debe tener 21 años probablemente, pero juega en la línea en Alemania. Y mide, que es lo que veía, 1.93, es muy alto. ¿Por qué le pondría a jugar Gustavo Alfaro? Porque los holandeses juegan por alto y tendríamos que tener una buena defensa. Entonces, la idea de lo que estoy viendo es que jugaría con una línea de 3, con 3 centrales atrás, Hincapié, Torres y Poroso. Y probablemente lo que va a pasar en la delantera es que la entrada de este defensa será la salida de un jugador, y aquí hay 2 posibilidades. La una es que salga Estrada y jugar con Romario, Ener Valencia y Plata, o la otra posibilidad es que salga Romario y juegue Ener Valencia y Estrada adelante. Con lo cual, pues, de alguna manera se mantendría el mismo juego que se tuvo contra Qatar. De todas maneras, creo que esta es una idea que nos está planteando Alfaro, de que va a jugar a la defensiva y al contragolpe. Es decir, el primer escenario, poniendo a Poroso en la defensa, refuerza la defensa sin descuidar la parte delantera, pero esa acción conservadora sería el primer escenario, buscar el empate. Si puede ganar, enhorabuena, pero por lo menos asegurar un empate con Países Bajos. A ver, si nosotros vemos el primer partido contra Qatar, a mí me parece que el Ecuador hizo 2 juegos en ese mismo partido. El primero salió con mucha fuerza para obtener el triunfo y con un pressing muy fuerte en la parte alta. Eso fue el primer tiempo. En el segundo tiempo, la impresión que me dio es que el Ecuador entregó la cancha para jugar a la defensa, para jugar al contragolpe. Y le fue bien, pero no metió un solo gol. En este tercer partido frente a Países Bajos, en vez de jugar con la línea de 4 que jugó la vez pasada, jugaría con una línea de 3. Pero si bien es una propuesta mucho más defensiva, porque en realidad no es línea de 3, sino línea de 5, lo que sí deja son los carrileros, que son muy rápidos en el caso del Ecuador, para los contragolpes. En otras palabras, le estaría entregando la cancha a Holanda, pero para salir con la velocidad que tiene el Ecuador, con los contragolpes, donde podría generar una sorpresa bastante interesante. Es decir, con contragolpe pudiéramos tener opción de ojalá meter un gol y cambiar este panorama con Países Bajos, porque se entiende que Países Bajos se iría a ganar el partido de hoy. Sí, eso es lo que le corresponde. Igual que acaba de salir, por la información que usted está transmitiéndonos, el caso de Senegal, porque Senegal ya perdió un partido y entonces al entrar a este partido con Qatar, la única opción para mantener las posibilidades de clasificación es ganarla. Yo creo que va a ser muy dura la pelea que vamos a tener entre los 3, nuevamente, Países Bajos, Ecuador y Senegal. Y probablemente si hoy día sacamos un punto o ganamos, ya estaríamos clasificados. Con el empate todavía nos quedaría un partido más que jugar, que es justamente contra Senegal, que me parece que en ese caso son fuerzas mucho más equilibradas. Es decir, lo ideal
sería un triunfo con Países Bajos. No es fácil, es complicado. Lo ideal sería ganar, pasamos con 6 puntos y vamos a jugar en otras condiciones con Senegal. El empate nos pone a definir con Senegal la próxima semana. Exactamente, que es lo mismo si es que perdemos. Eso significa que se difiere la posibilidad de clasificar el Ecuador frente a Senegal en el próximo partido. Ahora hay que tener en cuenta una cosa, y es que Senegal no llega con su jugador estrella, que es Sadio Sané, que tuvo una lesión, desgraciadamente, y es uno de los mejores jugadores del mundo, que juega en Inglaterra. Por eso lo que les decía, que los equipos en Europa, sobre todo los más ricos, son selecciones del mundo. Yo creo que hoy día el Ecuador tiene que salir a pelear. Me parece que hoy día es el partido clave, sobre todo porque es un grupo pues terriblemente parejo. Creo que Qatar, con esto que está perdiendo, ya simplemente desaparece, y la posibilidad de clasificar va a estar entre estos 3. ¿Y cuáles son los escenarios? ¿Qué le convendría al Ecuador, más allá de los resultados? ¿Ir primero o ir segundo? ¿Y cuáles son las perspectivas de ir segundo o primero? ¿Con quién nos tocaría? Qué complicado eso. No, en general lo que se hace, la forma en que están organizados estos torneos es que los primeros de cada que clasifican en cada uno de los grupos juegan contra los segundos del otro grupo. Entonces siempre conviene clasificarse primero, porque supuestamente contra el que va a jugar el siguiente partido es de inferior calidad, se supone. Eso muchas veces no es así. Pero esa es la lógica con la cual se arman estos calendarios en este tipo de torneos. En ese caso, ¿cuáles serían nuestros rivales? ¿Quedemos primeros o quedemos segundos? Igual en el otro. Es del grupo de Inglaterra. No estoy seguro quiénes están ahí, pero es el grupo de Inglaterra. Entonces, por ejemplo, si Inglaterra va primero, obviamente que y nosotros segundo jugamos con Inglaterra. Exactamente. Que eso ya nos pasó incluso en un torneo internacional pasado, y desgraciadamente perdimos 1-0 frente justamente a Inglaterra. Fernando, con esas consideraciones, ¿hasta dónde llegaremos? Difícil predecir, pero ¿hasta dónde cree que podemos llegar? No, yo creo que es difícil predecir, pero me parece que hay que ser optimistas, porque el fútbol que está mostrando la selección es bastante bueno. El partido que jugaron entre Holanda y Senegal fue interesante, ganó Holanda 2-0, como sabemos, pero tampoco mostró un gran destello de fútbol. Claro, los primeros partidos de estos torneos son difíciles, probablemente Holanda tampoco mostró todo y se guardó bastantes cosas, como creo que hizo exactamente el Ecuador. Yo estoy optimista porque la selección está jugando muy bien. Tiene un estado físico privilegiado proveniente justamente de la juventud, es una selección muy rápida, tiene una defensa pues exquisita. Donde ha tenido algún tipo de fallas es en la delantera, pero vimos frente a Qatar que esa cosa se recuperó, y yo creo que hoy día a las 11 estaremos listos y pendientes para ver el resultado que todos queremos, que es que el Ecuador gane a los Países Bajos. Ahora, de este resultado, terminó el primer tiempo, Senegal 1, Qatar 0, se fueron al descanso. Habrá que ver este primer resultado para llegar con este resultado al partido de las 11. Sí, esa es una ventaja, pero ventaja relativa, porque además puede ser que sea una presión, si el resultado nos favorece, puede ser que sea una presión, o en su defecto, bueno, otro que no nos favorezca también es una presión. De todas maneras, siempre se dice que es mejor jugar con los resultados de los otros partidos. ¿Y qué piensa de las culturas también vinculando al deporte de masas? Mientras, y esto no es una crítica sino constructiva, mientras los japoneses terminan su partido, su éxito frente a Alemania, limpian el estadio, nos están calificando y nos están procesando la FIFA por el comportamiento de la hinchada en el primer partido, nosotros dejamos ensuciando. Esto es
parte de la cultura. ¿Cómo cambiarlo? Los japoneses, bueno, en tantas cosas, recuerdo hace 30 años, cuando lo visitamos, ellos en el tema laboral no presentan a los trabajadores el pliego de peticiones, ellos presentan el pliego de ofrecimientos. Queremos mejores sueldos, pero queremos mejorar la producción, la productividad, como un mecanismo para mejorar los sueldos. ¿Qué pasa con la cultura? Bueno, ahí está el resultado entre Japón y Alemania. Ya tenemos ahí una expresión justamente de toda esa lógica organizativa, competitiva, etcétera, que finalmente hace que Japón haya ganado ese partido. Lo que sí no me ha gustado es la actitud de la FIFA. Yo sostengo que la FIFA se convirtió ya en un emirato. A mí no me ha gustado la posición de la FIFA, incluso desde hace 12 años, cuando se le entregó la candidatura a Qatar, que fue básicamente la compra de un mundial. Fue el FIFA Gate, fue la corrupción más grande, y en estos días el expresidente de la FIFA, Blatter, de alguna manera le echó la culpa al propio presidente de Francia, Sarkozy, al propio presidente de la UEFA, Platini, de todo ese proceso bastante oscuro, bastante corrupto incluso, para que vaya a Qatar. Y se juega no en Qatar, se juega en una ciudad, se juega en Doha. Qatar tiene más o menos 2.700.000 habitantes, es decir, la población de Quito. Y ahí se está haciendo hoy día un mundial. Cuando ahora se hace entre varios países, aquí se hace no entre varios países, sino en una sola ciudad. El próximo mundial, Miguel, se va a llevar a cabo en 3 países que son nada más ni nada menos que Estados Unidos, Canadá y México, que tienen una población cercana a 500 millones de habitantes. Pues si uno compara eso con lo que estamos viendo hoy día, pues nada que ver. Si nosotros queríamos hacer en los países árabes, un mundial debió haber sido hecho en 2, 3 países árabes para que esa cosa opere ahí. Y esta cuestión de eliminar la libertad de expresión, que ha sido tan cuestionada, yo creo que está convirtiéndole a la FIFA en un organismo que ya no responde a las demandas y a la representación de la sociedad mundial. Vamos a compartir este diálogo con el presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha, Pepe Granizo, un periodista con amplia experiencia. Pero solo una inquietud final, Fernando, a propósito de lo que señala, hay mafias en la FIFA, y podemos citar lo que le pasó a ese gran futbolista francés Michel Platini, que se denunció, que recibió más de 1 millón de euros, lo mancharon lo que fue ese gran deportista como dirigente de la FIFA, esa FIFA de antes de Joao Havelange, esa FIFA de Platini, y esa FIFA también, porque no podemos olvidar de ese delegado a la Conmebol y a la FIFA, el señor Chiriboga Acosta, de tanta triste recordación en el Ecuador, sentenciado en nuestro país. Por favor, Fernando. Nosotros tuvimos de los 10 presidentes de la Conmebol, los 10 fueron sancionados y los 10 han estado en prisión. Y a eso hay que sumar 3 presidentes de la propia Conmebol, o 3 secretarios de la Conmebol, que también han pasado visitando los sistemas carcelarios de sus países. Eso ha sido una cosa francamente inaudita. Y básicamente es por derechos de televisión en unos casos, la entrega de sedes en otro, la recepción de subsidios por parte de empresas que auspician el mundial, etcétera, o los mundiales o los torneos. Sin duda, el caso de la FIFA es una entidad que tiene muy poca moral, muy poca ética que mostrarnos. Y tiene muchísimo dinero, eso sí, muchísimo dinero. No, eso es brutal. Y escucharle a Infantino ahora defendiendo todas estas cosas de las libertades que nosotros tenemos, invocando que Europa con 300 años no tiene por qué reclamar lo que se está haciendo, es como decir... consuelo de mal de muchos, consuelo de bobos.
Exactamente. No puede ser. Entonces ya no solo es un emirato, sino que se convierte en un emir este Infantino. A mí me parece que, bueno, en las próximas elecciones de la FIFA habrá que ver otra persona que incluso pueda llevar a cabo todo un proceso de reestructuración de la FIFA para que no se siga en esta línea. Bien, muchas gracias a Fernando Carrión por su valioso aporte, como siempre, para hacer ese análisis desde otro ángulo, el deporte y esta participación. ¿Tiene algún resultado, Fernando? A ver, ¿qué piensa? No, a mí me parece, si uno ve la estrategia que va a plantear Gustavo Alfaro, a mí me parece que está yendo por un empate, porque fortalece la defensa y va a jugar de contragolpe. Esa es una visión más bien de carácter defensivo, que estaría buscando un empate, y si eso se logra, yo creo que sería francamente un éxito. Bueno, hablaremos luego si se da ese empate o si ganamos o perdemos. Muchas gracias a Fernando Carrión. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo, adiós. Muy amable. Queremos saludar cordialmente al presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha, la APDP, Pepe Granizo Cisneros, un reconocido periodista deportivo. Bueno, Pepe, ¿qué va a pasar ahora? Senegal le está ganando 1-0 luego del primer tiempo a Qatar, al local. ¿Y qué piensa que va a ocurrir Ecuador, Países Bajos a las 11 horas, en 2 horas exactamente? Muchas gracias, Miguelito. Un saludo muy cordial para ti, para los amigos oyentes de tu programa. Y bueno, sí, realmente la expectativa va a subir. El asunto de conocer el resultado va a ser importante para la selección ecuatoriana, ¿no? Si es que se mantiene esta victoria del equipo de Senegal, estaríamos hablando de 3 equipos con 3 puntos, y Qatar prácticamente estaría eliminado. Así que la expectativa va a crecer indiscutiblemente. Acabo de retornar de las calles capitalinas y es un ambiente verdaderamente extraordinario. Hay un gran entusiasmo de la gente, pero lógicamente habrá que tener mucha cautela en apreciar un exagerado favoritismo para nuestra selección. Yo creo que el rival más difícil de este grupo indiscutiblemente es de Países Bajos o Holanda, como se lo conocía. Si bien es cierto, ya no es la naranja mecánica de otros tiempos, pero en todo caso pues hay que respetarlo, porque es un equipo de estrellas, un equipo bien consolidado, con un gran técnico, pero no podemos descartar que la selección ecuatoriana, nuestro fútbol, atraviesa por una situación verdaderamente impresionante, ¿no? Con una selección muy bien concebida, con un gran técnico como Gustavo Alfaro y una producción de jugadores. Así que pasamos una gran época, pero esperamos que en la cancha lógicamente rindan lo que todos esperamos. Pepe, decía, ya no es la naranja mecánica de antes. Nosotros, en cambio, hemos ido evolucionando desde el 2002, cuando fuimos al primer mundial Japón-Corea. El caso de la naranja mecánica quizás ya no tiene, siendo un gran equipo, ese poderío que llegó a la final en el Mundial de Argentina 78 con Argentina, el local, que le ganó finalmente el equipo de Mario Kempes y otros jugadores. Ya no es esa naranja mecánica, pero es un gran equipo. Sí, indiscutiblemente, claro, en Europa sigue siendo uno de los mejores equipos, de las mejores selecciones. Esta naranja mecánica con Rinus Michel, estamos hablando de 1974, antes del Mundial de Alemania, y fue una injusticia tremenda, creo yo, me mantengo en aquello. Debió ser campeón Holanda, tanto en Alemania como en Argentina, pero recordemos, y hablábamos del aspecto social y venía escuchando la entrevista muy interesante con nuestro querido amigo Fernando Carrión, pues Argentina en época de la dictadura tenía que ser campeón sí o sí, y entonces si bien es cierto, en la cancha hubo muchas circunstancias del partido con Perú, por ejemplo, pero hablando de Holanda exclusivamente, se mereció ser campeón, tanto en Alemania como en Argentina, pero no se dio, y lógicamente que de ese tiempo a esta parte, si bien es cierto, Holanda también jugó la final en el Mundial de Sudáfrica con España, recordemos, así que se ha mantenido. Ahora habría que mencionar una época de transición, pero indiscutiblemente sigue siendo un equipo muy, muy respetable, no solo en Europa, sino en el mundo entero. Pepe, ¿cuáles son los escenarios? ¿Cómo ve? ¿Le ve al Ecuador clasificando a la siguiente ronda? ¿Iría con Países Bajos? ¿Tenemos que definir la próxima semana con Senegal? Sí, yo creo que hay que mantener esa expectativa, porque indiscutiblemente quedó en el ambiente flotando en el Mundial de Alemania, cuando
perdimos con Inglaterra apenas con 1-0, y claro, la gente quiere superar. Antes era la ilusión llegar a un mundial y con eso estábamos prácticamente complacidos, como ocurrió en el mundial de Japón, en el mundial de Brasil nos quedó el amargo sabor de la falla de Michael Arroyo cuando no compitió frente a Suiza. Así que ahora la gente es más exigente y está bien de que no solamente pasemos a los siguientes rondas, sino que llegamos a cuartos de final, porque tenemos el antecedente magnífico de la selección sub-20 con Célico, que fuimos campeones por primera vez. Siempre habrá una primera vez y luego fuimos terceros en el campeonato mundial de esa división. Así que sí, la expectativa es grande y lógicamente se confía en que avancemos, sigamos avanzando para mostrar la superación de nuestro fútbol, que sería un índice fantástico de que el crecimiento del fútbol ecuatoriano pues ha ido con una situación verdaderamente maravillosa. ¿Y cómo ve la solidez del equipo? Hoy tenemos jugadores en el ámbito internacional jugando en México, Brasil, Argentina, en Europa, y prácticamente los 3 arqueros más unos suplentes son los que juegan en el Ecuador. La gran mayoría está adquiriendo esa gran experiencia en ligas mayores. Sí, es una situación verdaderamente espectacular. De la selección titular que presentó frente a Qatar en el partido de debut, pues 10 jugadores estaban militan en el extranjero y solamente el arquero Galíndez en el campeón Aucas, que lógicamente también es una buena inyección que tuvo, particularmente en el aspecto anímico para los jugadores. Mira que antes de tener una selección ecuatoriana era con las justas de 11 elementos, y por ahí se lesionaba Polo Cadera, se lesionaba Alberto Spencer, no había el desplazante ideal. En esta selección tenemos 2 y hasta 3 jugadores por puesto, sobre todo en el medio campo, ¿no? Luego de la época maravillosa de Alex Aguinaga, Antonio Valencia, Segundo Castillo, Novoa, Tenorio, ha producido una cantidad impresionante, sobre todo en la línea de volantes. Es increíble lo que ha ocurrido con nuestro país. Y la solidez de la defensa también habla muy claramente de que tenemos muy buenos elementos. Y la gran mayoría, Pepe, jóvenes, tenemos para largo. Así es, tenemos una selección para 2 eliminatorias más siquiera, y van a seguir apareciendo, ¿no? Porque muchos jugadores, imagínate, se han quedado. Antes, reitero, era una selección completa, con lo mínimo, pero ahora tenemos muy buenos elementos, algunos jugadores, en el caso de Sornosa, en el caso de Alvarado, la gente hizo una polémica grande que deberían haber estado en la selección. Así que sí, lo que tú mencionas de la solidez es importante. Lo que habría que buscar son delanteros, gente que haga gol. Eso es lo que un poquito nos está faltando, pero con la vuelta de Ender Valencia en el primer partido, pues estamos más que satisfechos. ¿Algún vaticinio para el partido con Países Bajos hoy a las 11? Bueno, yo me inclinaría por un empate, sería magnífico, ¿no? Pero si logramos la victoria sería sensacional, así que podemos hacer una apuestita por un cevichito, Miguelito. Con todo gusto, comprometido, lo formalizamos. Un gusto dialogar con Pepe Granizo Cisneros, presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha y con una larga trayectoria en el periodismo ecuatoriano. Muchas gracias, Pepito, su atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias a ti, Miguelito, y también de paso una invitación. Hoy comenzamos el Mundial de 40 de la APDP, así que vamos a estar Mundial de Fútbol, Mundial de 40. Hoy comenzamos el Mundial en el Hotel Quito, y cordialmente invitados para la primera eliminatoria en el Salón Cayambe del Hotel Quito. ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva Quito! ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva Quito! Eso es emblemático, tenemos que decirlo. El Mundial de 40, parte de las fiestas de Quito ya instaladas en Quito y en el Ecuador, como ha sido la APDP y su apoyo. Muchas gracias a Pepe Granizo Cisneros, presidente de la APDP. Con esto cerramos. Va a empezar el segundo tiempo. Senegal 1, Qatar 0. Y en 1 hora 50 minutos aproximadamente, el gran partido. Tenemos que sentarnos a ver. Indudablemente se va a paralizar el país, aun cuando hay que seguir trabajando. O por lo menos recuperar las tareas posteriormente. Nada de festejos. Todavía está por avanzar y por clasificar el Ecuador. Antes de cerrar la revista de Opinión Democracia, queremos recomendar el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a abordar uno de los problemas importantes en el Ecuador, como es los necesarios cambios en el sistema de la salud pública en el país y las reformas
al Código Orgánico de la Salud Pública. Invitados, 3 médicos prestigiosos, reconocidos, el expresidente de la República y cardiólogo doctor Alfredo Palacio, el doctor Francisco Andino, médico y exministro de Salud Pública, y el doctor Mauricio Espinel, médico, exdirector nacional de salud del Seguro Social y coordinador de la Mesa de Estudios de Seguridad Social en el Ecuador. De mi parte, confiamos por lo menos el empate, y qué mejor sería ganar frente a Países Bajos. Les deseamos un feliz viernes, feliz fin de semana. A seguir con el Mundial, eso nos oxigena y nos hace ponernos más positivos en los desafíos que tenemos por delante. Ya viene en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día. Que esto es solo fútbol. Que tenemos problemas mucho más serios. Que solo es un balón, solo un deporte. Que nada va a cambiar si ganamos. Que seguramente perderemos como siempre. No me importa si tienes la razón. Déjame soñar. Déjame creer. Deja que me emocione hasta las lágrimas. Deja que celebre, que grite,